Y el repentino aumento en la cotización del dólar tendría un impacto significativo en los principales componentes de la canasta básica familiar. Aseguran que la fuga de dólares y también el alto contrabando que viene desde Argentina serían los principales responsables. Según el ministro de Hacienda Germán Rojas, aún no se puede hablar de aumento, pues el Banco Central está en pleno análisis del impacto. Esto, a diferencia de lo expresado por el viceministro de Hacienda Daniel Correa, de que es inminente una suba en algunos productos importados. Rojas manifestó que este panorama era el esperado y se da en un momento del año en que el dólar siempre se dispara. Actualmente el dólar en la compra aproximadamente está a 4.400 guaraníes y en la venta a 4.550 guaraníes. Y saber si se refiere a un evento puntual, a alguna demanda puntual de algún sector de la economía y evaluar su impacto en los sucesivos. Si el tipo de cambio se ajusta a 90 guaraníes en un día, es una cuestión que es esperada para dentro de este periodo del año. La situación de Brasil y el esquema de Argentina repercuten en el alza, sumado al contrabando y a la fuga de dólares de nuestro país. Por otra parte, el viceministro Correa consideró que esta disparada podría ayudar a corregir el diferencial cambiario y recuperar de esta cierta manera el retraso cambiario que hay con Argentina.